Vaya psicosis, que los coches eléctricos se incendian, peligro. Es tan falso como cuando en las películas, con un simple golpe, un coche explota y sale ardiendo. Vamos a ver cuáles son los motivos para que un automóvil eléctrico, térmico o híbrido se incendie, para que os quedéis tranquilos. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Lo primero es lo primero, y en este caso es enviar un mensaje de apoyo a todos los familiares, amigos y compañeros de los dos bomberos fallecidos en Alcorcón, en Madrid, tratando de apagar un coche incendiado en un garaje. Así que un mensaje de apoyo a ellos, insisto, a sus familiares y amigos, y no me olvido de un tercer bombero que está herido grave. Muchos ánimos. Para mí, estos tres bomberos, y todos, son unos héroes. En el consultorio hablamos sobre el tema de los garajes. Por favor, oírlo porque comentamos cosas interesantes. Pero ahora vamos a volver al asunto. Voy a rebajar un poco la tensión de este vídeo porque ahora voy a hablar de algo que me hace gracia. ¿Qué me hace gracia? Porque en esto de los coches eléctricos hay expertos, aquí podéis poner comillas o no, eso lo dejo a vuestro criterio, que antes hablaban maravillas de los coches eléctricos y ahora echan pestes y los tandan de peligrosos. Creedme, ni antes eran tan buenos los coches eléctricos, ni ahora son tan malos. En Garaje Hermético ya nos conocéis, no pretendemos seguir la noticia a la última, las últimas novedades. Para eso hay otros canales muy buenos y muy recomendables. Pero sí nos gusta seguir la actualidad, pero a nuestro estilo, de una forma un poco más reposada. Por eso hemos esperado para hacer un vídeo sobre este tema cuando se apague, y nunca mejor dicho, esa psicosis y los argumentos razonables afloren. No voy a esperar al final para deciros dos cosas que para mí son claves en este vídeo. La primera, es muy difícil que un coche se incendie, da igual que sea eléctrico o con motor térmico o híbrido. Es muy difícil. Olvidar de las películas, que con cualquier golpecito el coche se incendia y estalla y de todo. Y lo que sí es cierto es que el incendio de un coche eléctrico sí es más peligroso, expele gases nocivos y además, y sobre todo, es más difícil de extinguir. La realidad, seamos serios. La aseguradora norteamericana Auto Insurance EZ ha realizado recientemente un estudio en colaboración y con datos de dos entidades norteamericanas, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, y la Oficina de Estadísticas del Transporte, BTS, como digo, de los Estados Unidos de Norteamérica, y con datos cerrados correspondientes al año 2020. Un poquito anticuados, pero muy representativos. Según este estudio, el número de incendios en todo tipo de coches no llega al 2%. Fijaos que a mí me ha parecido alto, un 2%, la verdad. Alto respecto a otros estudios que he comprobado que se han hecho en Europa. La verdad es que tiene lógica, lo he investigado un poco y es que tiene lógica porque, lo creáis o no, el mantenimiento de los coches en Norteamérica es peor y bastante más descuidado que en Europa o, por ejemplo, que en Japón. Según esta compañía, y tras analizar miles y miles de casos, el porcentaje de incendios en coche con motor térmico es de un 1,5%. Esto se refiere a los modelos con motor térmico. De los híbridos hablaremos más adelante. Ese mismo porcentaje en los coches eléctricos es de solo el 0,3%. Así que la primera conclusión es muy clara. Los coches eléctricos se incendian en mucha menor medida que aquellos coches que llevan tanques, depósitos con combustibles fósiles. Ojo, aquí hay que tener en cuenta algo que el estudio no puede tener en cuenta, que es la edad de los coches. Es que la edad media del parque de coches eléctricos es mucho más joven que la edad media del parque de los coches térmicos. ¿Y los híbridos? Este mismo estudio demuestra que los coches que más incendian son los híbridos, una tasa que se acerca al 2%. Vamos a ver, lo comentábamos fuera de micro.
Es de una lógica aplastante, porque si un coche con motor térmico y un depósito de combustible tiene una tasa del 1,5 y un coche con motor eléctrico y baterías tiene una tasa del 0,3, pues un coche que tiene las dos cosas, su tasa es 1,5 más 0,3. Voilà, un 1,8%, es decir, muy próximo a ese 2% que cita el estudio. Me ha llamado la atención que hay un estudio muy sesudo y aparentemente bien hecho realizado por Tesla. No lo he incluido. Primero, porque no me fío de Elon Musk, no me fío de este tipo. Y lo segundo, porque no se puede ser juez y parte. En todo caso, debo ser sincero, los resultados y las cifras que dan son muy similares a las que os acabo de citar. Y seguro que me vas a hacer una pregunta. No me has dicho, Máximo, qué coches se incendian más, si los gasolina o los diésel. No os lo he dicho ni os lo voy a decir. Sencillamente porque no he encontrado estudios que me parezcan fiables que discriminen por gasolina o diésel. Es cierto que todo hace pensar que la gasolina, que es más volátil, pues los coches que usan gasolina sean más proclives a incendiarse. Pero ojo, cuando veáis la causa de los incendios, veréis que un mantenimiento inadecuado pues probablemente es la mayor causa de incendio de un coche. Y esto juega un poco en contra de los diésel, porque los coches o los vehículos o furgonetas, digamos, de trabajo, que hacen más kilómetros y a lo mejor no se les hace un mantenimiento con tanto cariño, son más proclives a sufrir incendios. Así que yo personalmente no discriminaría entre gasolina y diésel. Ya sabemos porcentajes y estadísticas, pero llega la hora de responder a la pregunta que da título a este vídeo. ¿Por qué se incendia un coche? Como podéis imaginar, las causas de incendio de un coche con motor térmico, de combustión, como queráis, y uno eléctrico son muy distintas. Vamos a empezar por los coches con motor tradicional. Vamos a ver, para que un coche se incendie, hacen falta dos cosas, básicamente. Una, combustible fuera de su sitio, fuera del depósito, fugas, pérdidas, lo que queráis. Y otra, una chispa o una subida de temperatura muy alta que la incendie. Así que las causas son las siguientes. Fugas de combustible. Estas fugas pueden provenir de muy diversas causas: mal mantenimiento, algún accidente o incidente a baja velocidad o incluso, aunque sea raro, un mal diseño, que es raro, pero como ocurrir, ha ocurrido. Fallos en el sistema eléctrico, porque esa chispa que incendia el combustible puede provenir de un cortocircuito, a su vez provocado también por un mal mantenimiento o por un golpe, aunque también puede haber incendio sin chispa. Sobrecalentamiento. Si el combustible se derrama sobre algún metal a muy alta temperatura, a causa de un sobrecalentamiento o, vuelvo a decirlo, por un mal mantenimiento, también puede inflamarse sin necesidad de chispa. Componentes inadecuados. En el vano motor no debe haber elementos de fácil combustión. A veces un filtro de gasolina de mala calidad, de marca desconocida, u otros elementos con tapas plásticas inadecuadas para ese uso pueden ser un peligro. Transporte de combustibles. En contra de lo que he oído y leído por ahí, es legal, pero en recipientes homologados. Si te ves obligado a llevar combustible en el maletero del coche, ve por él e inmediatamente descárgalo. No lo dejes en el maletero ni viajes por ahí con él. ¿Por qué se incendia un coche eléctrico? En los coches eléctricos se puede decir que el 100% de las veces la causa de los incendios provienen de las baterías. Generalmente una fuga en alguna de las celdas provoca un circuito, una reacción química que, una vez que ha comenzado esa reacción química, es muy difícil de detener. Ese problema de fuga puede estar causado básicamente por tres motivos. Sobrecalentamiento. Por ejemplo, un cargador inadecuado que no para de cargar cuando la pila ha llegado a su tope puede ser una de las causas. Defecto de fabricación, curiosamente, una de las causas más habituales. Un golpe. Vuelvo a decir lo mismo, no penséis en un accidente muy grave, sino un golpe de poca intensidad, pero suficiente para que las baterías se golpeen entre sí y se produzcan esas fugas. Bien, ya está liada. Ya tenemos el coche ardiendo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo apagamos? Un coche convencional, cuando se incendia, es como un trozo de madera. Hay un combustible y un comburente, que es el oxígeno, se juntan y salen llamas. Así que un extintor de espuma o de polvo, que la misión que hace es que hace como una capa que impide que llegue el oxígeno, apaga el fuego.
es relativamente fácil, sobre todo cuando coges el fuego al principio, de apagar, incluso con un extintor pequeño. Por eso a mí me gusta llevarlo en los coches. Y es la forma más fácil, porque como os digo, es un extintor que ahoga, impide que llegue el oxígeno con esa espuma o ese polvo y corta el fuego de raíz. Una explicación simplista, pero real. Pero, ¿qué pasa con los eléctricos? ¿Qué pasa con los eléctricos? Primero os voy a dar una explicación más técnica. Si no la entendéis, no os preocupéis porque luego llevo una explicación más fácil. Vamos a ver. El fenómeno que se produce en esos casos tiene un nombre técnico que se llama embalamiento térmico y consiste en que cuando se rompe una o más de las células se inicia una reacción química que libera, por supuesto, una enorme temperatura, oxígeno, que se retroalimenta, CO2 y gases muy nocivos. Y como os digo, una temperatura altísima. En realidad se podría decir técnicamente que la batería no se incendia, sino que sube muchísimo de temperatura, pero muchísimo, hablo de claramente más de 600 grados. Tantos grados que puede llegar a explotar. Ahora voy con la explicación sencilla, por si no lo habéis entendido, yo creo que sí. Y es que las baterías no te imagines que arden con una llama, no, ni mucho menos. Lo que pasa es que se produce una reacción química que hace que cojan mucha temperatura y generalmente lo que incendian es todo lo que tienen alrededor. Por lo tanto, se puede decir que extinguirlos con los procedimientos habituales, lo que os digo, los famosos extintores o de polvo, de espuma o de otros tipos, con los eléctricos no funciona. Para detener esa reacción química, la única forma que hay es enfriar la batería. Fijaos hasta qué punto esto es así, que ha pasado muchas veces que un coche eléctrico arde. Y antes de que arda del todo, se consigue detener esa reacción química. Bueno, llega la grúa, se lo lleva al taller o a donde sea. Y de repente, no a las horas, sino pasados unos días o un día, de repente vuelve a arder y vuelve a empezar. Ya ha pasado con muchos coches eléctricos, como os digo, que de repente están extinguidos y horas o días después vuelve a iniciarse esa reacción química y vuelve el desastre. Os recuerdo que ya hace mucho tiempo que hicimos un vídeo titulado Los coches eléctricos y el fuego. ¿Son peligrosos? Donde contábamos esto, porque esto no es nada nuevo. En este vídeo, por ejemplo, contábamos cómo para apagar un Tesla Model S que se incendió en Austria hicieron falta 5 vehículos cisternas enormes de agua y 35 bomberos, casi nada. Conclusión. La conclusión podría ser esta. Los coches eléctricos se incendian menos, pero cuando se incendian son mucho más peligrosos y más difíciles de extinguir. Pero quiero hacer otra reflexión, y es que en cualquier caso, sea térmico, híbrido, eléctrico, el coche que sea, cuando el incendio se produce en un garaje, se complican muchas las cosas. Mucho. Porque hay acumulación de gases nocivos. Hay poca visibilidad, también acumulación, aunque sea un coche térmico, que supone que es menos grave, pero cuando se acumula el humo también es muy grave. Y en muchos garajes es que no hay una buena salida de humos. Y todo esto hay que sumar la dificultad de acceso, porque si el coche está en la calle, pones el camión de bomberos al lado, pero si es en un garaje, es que el camión no cabe. Un incendio de un coche en un garaje siempre es mucho más complicado. En cualquier caso, para ti, como usuario, si dices, oye, yo no quiero que mi coche se incendie, ¿qué puedo hacer? Muy fácil, un buen mantenimiento. Y ojo, si tienes un coche eléctrico, que lo recargas, también cargarlo en cargadores adecuados que no sobrecalienten la batería. Y si el tuyo es diésel o gasolina, ojo a las fugas. Las fugas se delatan de dos maneras, o por las manchas o por el olor, que yo creo que a veces, si es gasolina, más por el olor, mucho antes. Si notas que tu coche tiene fugas, hay que llevarlo al taller de forma urgente. Es lo que yo tuve que hacer con mi Panda. Ya sabéis que tengo un Panda clásico que de repente, además lo había traído hace poco del taller, pero descubrí por el olor una fuga de combustible en la entrada al depósito. En este caso había dos riesgos. Un riesgo de incendio y un riesgo de que mi pareja se fuese de casa, porque es que olía el garaje, pero el olor subía al salón, incluso hasta la habitación. A mí no me molestaba tanto, imagino que por razones obvias, pero ella no lo soportaba en absoluto. Bueno, perdonadme esta broma porque con esto no hay que bromear. A la menor duda de fugas, al taller. Coche del día.
En este caso podría hablar de coche del día y a la vez de anécdota del día, porque el coche del día es el Renault 5TS, el primer coche con el coche que empecé a correr. Y voy a contar una anécdota que me sucedió, porque mi primera carrera fue en el circuito de Estoril, en Portugal, muy cerquita de Lisboa. Para los que conocéis el circuito, justo antes de la entrada en meta hay un curbón muy largo. Y bueno, estaba entrenando y una de las veces en ese curbón el coche, que iba mucho rato apoyado, se descebó y se paraba el motor. Entonces justo entré en boxes, paré y dije, oye, ¿qué es que se desceba? Y cuando abrieron el capó salían unas llamas de 1,5 metros. Los coches de competición tienen que llevar un extintor. Los más modernos, como el León que tenía, das un botón y se sale ya, lo lleva la instalación hecha. Pero en este coche no, llevaba un extintor. Claro, todos los comisarios frenaban por el extintor, pero como yo no tenía un duro, había cogido un extintor y no tenía, estaba vacío. Y yo intentaba apagarle con ese extintor y las llamas, yo digo, va a explotar, va a arder el coche entero. Menos mal que Javier de Castro, que estaba por allí, que ya sabéis que fue quien me enseñó muchas cosas de los coches de competición, entre otras, que hay que llevar un extintor que funcione, pues rápidamente cogió otro extintor y lo apagó y no se estropeó nada. Pero era una fuga de gasolina, del carburador, una tontería. Era la entrada de gasolina del carburador, una abrazadera poco apretada, y la gasolina, por eso digo que no siempre hace falta una chispa, caía directamente en el colector de escape. Bueno, pues pudo salir ardiendo mi coche, pero afortunadamente, gracias a Javier de Castro, no pasó nada. Consultorio. Ya sabéis que contestamos 2 consultas en directo, digamos, en el vídeo, pero además podéis enviarnos todas vuestras consultas y dudas a este correo que aparece en pantalla, y Luis Alberto Izquierdo, que sabe mucho de coches, contesta y resuelve todas vuestras dudas. Vamos con Remigio, que tiene el nombre de un tío mío al cual he perdido la pista hace mucho, y dice que si me parece justo que se pruebe aparcar coches eléctricos y de gas en parkings subterráneos. La respuesta, aquí voy a ser claro, aun a riesgo de ser polémico, me parece una estupidez. ¿Por qué? Pruebes aparcar coches eléctricos, que ya habéis visto que tienen un porcentaje de incendio muy bajo, y dejan aparcar coches híbridos, que son los que tienen el porcentaje más alto. Bueno, y en cuanto al gas, es otra tontería. ¿Por qué? Porque no discriminan, hay 2 tipos de gas, lo he apuntado aquí para que no se me olvide. Unos utilizan el GLP, que es gas licuado del petróleo, y otros utilizan el GNC, que es gas natural comprimido. Hay una gran diferencia, que el GLP es más pesado que el aire, con lo cual si un coche de gas tiene una fuga, se acumula y puede explotar. Pero los que usan gas natural es más ligero que el aire, y el gas pues siempre encuentra escapatoria porque flota. Pero a la entrada del parking no pone prohibir aparcar coches con baterías, que incluirá eléctricos y híbridos, o coches con GLP, no, pone eléctricos y coches de gas. A mí me parece una auténtica tontería. Yo creo que hay que hacer es que los parking, los que se hacen nuevos sobre todo, pero incluso los antiguos, solucionar temas como la salida de humos, bocas de incendio, accesos decentes, más que prohibir. La solución de prohibir es siempre la más fácil y la más barata. La más barata para el que prohíbe. Raúl me hace una pregunta que me ha hecho mucha gracia, porque me dice si los Hyundai eléctricos se incendian más que otros coches. La respuesta, te voy a ser honesto, no sabía qué contestarte, así que he investigado. He investigado y es que este dato tiene una base, y es que hubo un colectivo de usuarios en California que denunció a Hyundai por incendios reiterados de coches de modelos de la marca. En concreto, lo he apuntado aquí para daros la información exacta. Eran los Kona de 2019 y 2020 y los Ioniq de 2020, que sufrieron muchos incendios. Los propietarios pedían la devolución del dinero. Y hasta donde yo sé, si sabéis más me lo decís, lo consiguieron porque he visto la resolución y la resolución o la solución, como queréis llamar, lo que se da, me da la sensación que está un poco maquillada porque dice que se instauró un programa de ayuda a propietarios. Bueno, yo creo que directamente les vendieron coches nuevos, baratos o simplemente intercambiándolos. Antes de despedirme de vosotros, pues os recuerdo que si queréis salir en nuestro canal, en Garaje Hermético, podéis hacerlo. Nos mandáis vídeos, son esas intros donde vosotros mismos saludáis a otros garajistas diciendo bienvenida a Garaje Hermético o enciérrate con nosotros. Os pedimos, por favor, 4 cositas muy fáciles. Que sean horizontales, que sean originales. Además, si decís desde dónde saludáis, nos gusta más. Que se escuchen bien. Si es con el teléfono, procurad hablar cerquita.
y no pongáis música, porque si ponéis música, como seguro que no tenéis derechos, a nosotros nos toca, bueno, nosotros es un problema estático, a Rodrigo tiene que quitarla y a veces es un lío y a veces nos impide usar ese vídeo. Bueno, dicho esto, muchas gracias por estar ahí, por comentar, por vuestros likes, por comentar para bien o para mal. Me está diciendo Rodrigo, no me he enterado, por compartir, no se me había olvidado, por compartir, por haceros miembros y así nos ayudáis. Y lo más importante es que espero veros aquí a todos de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.